Por fin, 85 grados. Ese numerito grábenselo porque lo vamos a utilizar en unos momentos. Perfecto, está bien. Y a propósito, este punto de acá, ¿qué viene a ser? ¿El E o el E'? El E', exactamente. Es el E'. Muy bien, el E'. Perfecto. Entonces, pues sí, así es como tenemos esto, ¿ya? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, obviamente acá en el programa nosotros no hacemos 0, 90, 90, 180, 180, 270, ¿no? Lo hacemos práctico. Yo necesito un punto por aquí, en este extremo. Bien, separado 85 grados del BOH. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Este plano sobre el cual yo voy a generar la rotación, tengo su strike y dip. Yo les pregunto, el azimuth of rotation axis, según estos datos que les estoy mostrando, ¿cuánto sería? Sin necesidad que yo todavía coloque control R aquí. ¿Cuánto sería el azimuth del rotation axis? Si este plano está inclinado hacia el sureste, yo debería estar viendo desde el sureste al noroeste. ¿Qué opinan? Ese azimuth of rotation axis no debería ser 50.2 más 90 grados, esta dirección. Debería ser 140.2. El planche of rotation axis, si la inclinación de ese plano son 50 grados, entonces el planche of rotation axis es 40. En la práctica, menos 40. Y la magnitud de rotación, como yo quiero rotar hacia el suroeste y me posiciono en las 3 dimensiones, el giro debería ser antihorario, es decir, menos 85 grados. Si no lo entienden, lo voy a colocar acá y ustedes mismos lo van a ver y sacarán sus conclusiones. Primer dato, 50.2 más 90, ¿ya? En dirección sureste, esta dirección, este eje, 140.2. El planche of rotation axis, el dip o buzamiento de este plano en amarillo es 50 grados. Entonces, en dirección perpendicular en el espacio, el planche of rotation axis o la inclinación verdadera del eje de rotación debe ser perpendicular, es decir, menos 40 grados. Y la magnitud de la rotación, ya habíamos hablado sobre esa cifra de 85 grados. Como se debe rotar en dirección antihoraria para tener la posición suroeste de esa pelota, del E', debo tener un valor negativo, menos 85. Valor negativo porque ya les dije, cuando esa rotación se hace en sentido horario, para Folkin es positivo. Si es antihorario, es negativo. Pero en este caso es antihorario. Sí, he presionado algo mal. Sí. No me ha salido porque inocentemente había seleccionado el core axis, pero debo seleccionar el BOH. Me había equivocado, por eso no me salió. Puede pasar, ¿sí? Selecciono el BOH, 140.2. Acá es menos 85. Y acá el planche of rotation axis es menos 40. Ahí está, fíjense. Ese punto que acabo de generar, el último, es el E'. Ahí está. Ese punto es el que yo necesitaba y yo ya estaba empezando a proyectar desde un inicio. Ya les decía, aquí no es necesario generar vueltas y vueltas y giros y giros y giros sucesivamente. Simplemente puedo hacer esos artificios y yo ya sé conceptualmente si es el E o el E'. Por si acaso, al momento de seleccionar el BOH, 140.2 menos 40 y abajo es menos 85. Esos son los parámetros que deben tomar en cuenta. Fíjense que todo es concepto nomás, todo lo que ya hemos hablado, solo que llevado de otra manera. ¿Qué es lo que van a hacer? Seleccionan el E', porque el E' lo tienen que unir con el core axis, con este punto inicial de arriba que está al noroeste. Seleccionan el E', presionan control J y fíjense que ya la línea 1 corresponde efectivamente al E', a la selección que ya tenían.
¿Ok? De esa manera. Pero en la segunda línea van a colocar el trend y el planche correspondiente a la perforación. 320.18, ¿ya? Y 40 grados, que no es otra cosa que el trend y el planche del core axis. Nada más ni nada menos. Add to dataset, new dataset, y luego presionan record. Ahí está, fíjense. He generado ese otro plano auxiliar. En ese último plano, en amarillo, yo voy a mover el ángulo 90 menos alfa. Bien, el ángulo 90 menos alfa. Sin embargo, en este caso, cambia un poco la situación. ¿Por qué? Porque a mí se me dice que cuando tengo, como ven aquí a la derecha, cuando tengo el core axis aquí y tengo este core axis respecto al E', lo tengo unido en ese plano discontinuo aquí, en ese plano en amarillo aquí, el 90 menos alfa lo voy a contar acercándome desde el core axis hacia el E'. Es decir, con el E' no me alejo 90 menos alfa grados, sino me voy a acercar. Pasa lo opuesto. Es decir, esto traduciéndolo de otra manera, lo voy a colocar aquí, se lo voy a dibujar. Bien, así, de esta manera. Este es el core axis, ¿no? Si no me equivoco. Core axis, BOH, y este es el E'. Entonces, desde el core axis, yo voy a contar 90 menos alfa grados. ¿Cómo? Hacia allá, sobre este plano amarillo, o sobre ese mismo plano hacia allá. En este caso, me tengo que acercar al E', es decir, que acá debo contar 90 menos alfa grados. Y por ahí tendré mi polo. Recuerden que ese punto o polo es el polo del plano restaurado. Ojo, bien. Ese punto me interesa. Una vez que yo tengo el punto, luego voy a tener el rumbo y buzamiento del plano restaurado. Así de simple, sin complicarme ya la vida desde ese enfoque. Cuando es el E, me alejo 90 menos alfa grados. Cuando es el E', respecto al core axis, me acerco. Bueno, entonces, para ese caso, si lo reaplicamos aquí, entonces, metódicamente, el punto que yo esperaría tener debería estar más o menos por acá, por este sector. Por lo tanto, tengo que tomar esos datos de orientación de ese plano amarillo para generar la rotación. Ese es el plano de rotación por el cual yo voy a generar, pues, ese movimiento. Bien. Ahora, la pregunta es, ese plano tiene un strike, un rombo de 222.4 grados. Mi pregunta sería, ¿cuánto es el ángulo de rotación? El ángulo del eje de rotación. ¿Cuánto sería el ángulo del eje de rotación? El eje de rotación, según esta orientación, es este, ¿ah? Porque yo estaría desde acá, fíjense, es una guía mirando hacia este plano en amarillo, ¿no? Porque este plano en amarillo está buscando hacia allá. Entonces yo lo tengo que mirar en sentido contrario. Entonces, esta dirección es el eje de rotación. ¿Ese eje cuánto es? 312.4. 312.4. El planche del eje de rotación, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería el planche del eje de rotación? En el primer caso, voy a tomar el
sea el core axis y lo voy a mover. Selecciono el core axis, control R, ¿ya? ¿Cuánto es el eje de rotación? Sería 222.4 grados más 90 grados. 222.4 de este lado más 90 grados sería 312.4. El dip o buzamiento de ese plano amarillo es 40.3. Entonces, ¿cuánto sería el planche del eje de rotación? Sería menos 59.7. Y el ángulo o la magnitud de rotación estaría en función del 90 menos alfa. Alfa en este caso es 60 grados. Tengo que mover 90 menos alfa grados, es decir, 30 grados. Es decir, este valor tiene que ser 30 grados. Y como yo lo estoy viendo de esta manera, este movimiento es horario en las 3 dimensiones. Es decir, si yo veo ese plano y el plano amarillo mira hacia mí, y según ese movimiento, el CA yo lo quiero mover hacia el suroeste, hacia el suroeste, entonces tengo un movimiento de esta manera, el cual es horario. Y si es horario, en Folking es positivo. Ese ángulo de rotación, ¿cuánto es? 30 grados. Por lo tanto, la magnitud del eje de rotación, o mejor dicho, la magnitud de la rotación va a ser 30 grados. Fijémonos. Selecciono el core axis, 312.4, ¿no es así? Menos 49.7, el complemento de 40.3, pero en versión negativa, y acá es 30 grados. Ok. Este punto es el polo del plano restaurado. Da igual que es, por ejemplo, ahora este plano. Este plano sabemos que es una falla, puede ser una beta o lo que fuese, pero es una falla. Pero esa es su orientación. Este polo yo lo tomo, calculations, planes from poles. Y tengo aquí, vamos a colocar el plano restaurado. Ahí, su polo y el plano restaurado. Si yo veo los datos aquí del plano restaurado, el strike es 12.1, strike 12.1. Acá la voy a colocar mejor. Fíjense, strike, deep direction, strike 12.1. Por lo tanto, su dirección de buzamiento es 102.1 más 90 grados según la regla de la mano derecha. Y luego el dip es 53.8 grados. Bueno, eso no va a cambiar ahí. 53.8 grados. Fíjense las similitudes entre lo que me da la máquina, me da una empresa tercera, muy bien aquí, y miren lo que yo he calculado. No hay gran diferencia realmente. Y puedo ver que en efecto, si esos datos entregados de forma externa, mecanizada, son coherentes.